Diplomado en Finanzas. Cuarta edición, 2021. Taller de elaboración de estados financieros con las NIF. De verdad, creo que hoy organizaciones, sin importar su tamaño, pues deben de estar haciendo un foco en la parte de los análisis de su información financiera, ¿no? Para poder tomar de una mejor manera sus decisiones. Los estados financieros, ¿sí? Son la manifestación de esta información financiera, ¿sí? Lo que quiero que entendamos. O sea, hay una necesidad de contar con información financiera, ¿sí? Y de esa necesidad surgen los estados financieros, ¿ok? Vienen a hacer esa representación, ¿sí? Tanto pues, de la situación como el desarrollo financiero de una entidad a una fecha determinada o por un tiempo definido. Los financieros, pues al final, pues tienen una serie de elementos ligados, ¿sí? Ahorita nos adentraremos al tema de cuáles son esos estados financieros, ¿sí? Sin embargo, en este esquema, ¿sí? Lo que nosotros podemos ver que la información financiera, ¿de dónde viene? Pues de las transacciones, ¿sí? De todas las operaciones que día a día tiene una organización. Y a lo largo de su registro, ¿sí? Hay un proceso, ¿sí? En el que, por ejemplo, los controles administrativos o internos contables, los controles administrativos que se tengan dentro de la organización, ¿sí? Pues van a contribuir para poder dar como resultado esta información financiera. Vamos a hablar sobre las NIF, ¿sí? Las NIF vienen a ser esos fundamentos que dan la estructura, ¿no? a los estados financieros. El tema de la globalización pues ha hecho que este lenguaje con el que vamos a estructurar los estados financieros se trate de homologar, en el sentido de que al final del día las NIF vienen a ser este conjunto de pronunciamientos normativos, ¿no? Conceptuales, que nos van a regular el cómo vamos a estructurar la información financiera, ¿sí? Y que bueno, ¿cuál es su característica? Pues esta, ¿no? Que tienen una aceptación amplia, ¿sí? o generalizada, si lo queremos ver de esta manera, ¿no? Vamos a tocar lo más básico respecto a la estructura de los estados financieros, ¿sí? Matemáticas financieras con Excel. Estos cálculos financieros nos van a ayudar a la toma de decisiones, que van a tener que ver con tasas de interés, tiempo, el lado derecho, y el capital invertido o la inversión que vamos a tener que hacer o el préstamo que vamos a solicitar. Todo eso dentro de los cálculos que vamos a aprender está involucrado: capital, interés y tiempo. Y toma de decisión utilizando cálculos financieros. Y el primer tema que tengo que hablar es el concepto interés. El concepto interés se va a repetir en muchos temas, en muchos cálculos que vamos a hacer para la toma de decisiones. Y el interés, de una forma u otra, su definición es la cantidad que va a pagar una persona por usar dinero ajeno, o la cantidad que va a recibir una persona por hacer una inversión de capital. El interés también, como tasa, como porcentaje, es utilizado principalmente para medir la rentabilidad de los ahorros que tiene una persona. 5%. El día de hoy cerré una inversión, ¿verdad?, a 28 días, que me van a pagar el 5% anual y me van a dar el proporcional por los 28 días. El 5% es el interés, ¿verdad? Y me indica que yo voy a ganar el 5%. O también, si hubiera perdido un crédito y me están cobrando el 16%, la tasa de interés, es el costo por usar dinero ajeno. Generalmente el interés se expresa en porcentaje. Contabilidad administrativa.
El objetivo principal de este módulo 1, de 5 módulos que vamos a tener, es aplicar los conocimientos del modelo costo, volumen, utilidad para la toma de decisiones operativas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Qué gusto estar con ustedes en contabilidad administrativa. Y otro de los objetivos principales es promover en ustedes la elaboración de modelos en Excel que le faciliten a ustedes o a la persona que está trabajando con ustedes la toma de decisiones. Y toma de decisiones principalmente operativas. Hasta ahorita no son decisiones financieras. Y generalmente nos basamos en el modelo costo, volumen, utilidad para estos análisis y esta toma de decisiones. Ustedes lo van a ver cuando lleguemos al módulo 4. La información que vamos a requerir se va a basar en este mismo concepto del modelo costo, volumen, utilidad. Nuestro objetivo principal de este módulo 2 es aplicar los conocimientos que ya tenemos de contabilidad financiera y de planeación, pudiendo ser planeación financiera, planeación estratégica, para elaborar un presupuesto maestro. La contabilidad administrativa, uno de los principales, llamémosle así, uno de los principales objetivos que tiene la contabilidad administrativa es proveer información útil para la toma de decisiones, para controlar y para planear. En este módulo, tanto el 2 como el 3, estamos utilizando información que puede generar la contabilidad administrativa, utilizar los conocimientos que tenemos tanto de contabilidad financiera como de planeación financiera y elaborar un presupuesto. Tengo como objetivo promover la elaboración de modelos en Excel que nos ayuden a elaborar el presupuesto maestro. ¿Ok? Pero con el objetivo principal que el Excel trabaje, que haga las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones y que a mí me facilite el análisis de ese presupuesto y que tome las decisiones tipo operativo, tipo financieras y tipo de inversión. El objetivo principal de este módulo número 4 es que utilicemos la información relevante para la toma de decisiones de corto plazo, que consideremos como criterio de aceptación ya sea la generación de utilidades, la rentabilidad de los activos y el flujo efectivo. En ocasiones, me voy a adelantar un poquito, en ocasiones solamente nuestra visión puede ser un poquito miope, podemos ver solamente un solo punto cuando nuestra debilidad puede ser cualquier otro factor. A veces tomamos decisiones simplemente por tener mejor utilidad, pero mejor utilidad puede provocar una falta de liquidez en la empresa. Con respecto a la información, dice información de tipo relevante, pues vamos a empezar a distinguir que inclusive en los dos o tres módulos anteriores ya hemos platicado algo de decisiones, hemos platicado algo de información de tipo relevante que nos puede ayudar para lo que es el análisis y la toma de decisiones. El objetivo principal de este módulo número 5 va a ser conocer y utilizar las herramientas para evaluar proyectos de inversión de largo plazo. Largo plazo ya platicamos, en el cual se comprometen recursos, por ejemplo el día de hoy, y no vamos a obtener rendimientos o frutos de esos recursos hasta en periodos posteriores. No es una inversión tipo la que yo hice hoy en la casa de bolsa. Hoy invertí una cantidad de dinero a 28 días. En 28 días recupero mi inversión. En este caso estamos hablando de proyectos en los cuales tardaremos a lo mejor años en recuperar nuestra inversión. Administración de capital de trabajo. ¿Cuál va a ser el objetivo principal de esta sesión? Conocer las características del capital de trabajo, sus implicaciones. Cualquier movimiento del capital de trabajo tiene implicaciones tanto en la liquidez de la empresa como en la rentabilidad de la misma. Además, con lo que vamos a tocar aquí, los estoy invitando a aplicar las estrategias que se sugieren o que se comentan para la administración de capital de trabajo en la empresa en la cual ustedes laboran
o en la cual ustedes dirigen. Entonces, este es el objetivo principal de este módulo número 1. Tendremos 3 módulos. El objetivo principal de este módulo número 2, es conocer las características de las cuentas por cobrar, la repercusión que va a tener un cambio o cambios en los elementos que integran las cuentas por cobrar o que abrazan las cuentas por cobrar, principalmente en las utilidades, en el rendimiento de activos de la empresa y en el flujo de efectivo. Entramos ahora sí al tercer tema de capital de trabajo. Han de recordar que cuando empezamos hace dos sesiones, o hace exactamente una semana, platicamos que capital de trabajo incluye lo que es el estudio o la administración de lo que es el efectivo, las cuentas por cobrar, el inventario y las cuentas por pagar. Estos 4 elementos de una forma u otra intervienen en la operación diaria de la empresa. Son activos, los primeros 3, activos circulantes, y el cuarto, las cuentas por pagar o proveedores, son pasivos de corto plazo. El capital de trabajo tiene que ver con los activos circulantes y con el pasivo circulante. El objetivo principal de este módulo número 3, es conocer las características que tienen los inventarios, por qué son importantes los inventarios, y también las características de las cuentas por pagar, principalmente como una fuente de financiamiento para las empresas. Cualquier repercusión que pueda tener el cambio del inventario o de las cuentas por pagar, ver la repercusión que tiene en las utilidades, en el rendimiento de activos y principalmente en el flujo de efectivo de la empresa. Planeación financiera estratégica. Vamos a, primero que nada, comentar qué es lo que entendemos por planeación financiera estratégica o cuál es el propósito de este programa que vamos a llevar. Estamos convencidos que en una economía globalizada, en donde México es una economía de las más abiertas a nivel mundial, por diferentes métricas que queramos utilizar, exportaciones a PIB, pues México es de las que tiene el ratio más elevado entre muchas economías. Entonces, lo que pasa en el exterior tiene un impacto importante sobre la economía mexicana. Todos sabemos que el mercado de Estados Unidos representa cerca del 84% de las exportaciones mexicanas. Entonces, pues nos interesa también de manera particular qué es lo que está sucediendo con la economía mexicana. Y también estamos muy convencidos de que es primero voltear a ver cómo está el bosque en vez de iniciar por ver cómo está nada más los árboles que tienes enfrente. Muchas de las cosas que han pasado en México, de las crisis financieras que hemos tenido, de los ciclos económicos, tienen que ver con eventos externos. Muchas veces nos falta un poquito de profundidad de análisis para entender qué es lo que está sucediendo afuera y por qué estamos teniendo cierto tipo de impactos, ya sea en las variables financieras o en las variables del sector real de la economía. Entonces, con esa idea queremos contextualizar la dinámica de los negocios en este contexto global, utilizando información. Nosotros en Econofinanzas somos especialistas en estar analizando información a nivel macro, global, por países, sectoriales, financieras, de tipo demográfico, etcétera. Entonces, estamos convencidos de la necesidad de estar revisando información que va a tener un impacto sobre los resultados de los negocios en México. También es importante utilizar herramientas, modelos de análisis que nos permitan optimizar las decisiones de inversión y financiamiento, que nos ayude a medir los riesgos en los que estamos incurriendo en los negocios en este contexto global y en donde cómo nos posicionamos es fundamental, y también que nos ayude a evaluar de manera integral el desempeño financiero tanto actual de los negocios como el potencial que tienen en ese contexto global. Entonces, este programa, la verdad, pues no se lo van a encontrar en otro lado.
tiene como objeto contextualizar los negocios en la dinámica global, utilizando información que les vamos a estar proveyendo, herramientas, modelos de análisis, que les van a dar soporte a las decisiones de inversión y financiamiento, que nos van a ayudar a evaluar, a medir los riesgos y evaluar el desempeño financiero actual y potencial de las empresas. Presupuestos. Este módulo, la primera sesión con el licenciado Jorge Gracia, una sesión seguramente muy interesante por la profundidad en el con la que él aborda, ¿no?, todo el tema macroeconómico, que es fundamental para poder un poquito entender el contexto en el que, pues bueno, podemos estar tomando las decisiones, el contexto económico y bueno, y las variables. Mi intención es cómo podemos realmente aplicar esto al tema de los presupuestos. Pues un poquito la idea de este taller es pues realmente comprender el proceso presupuestario. No todos hemos estado, no todos están en áreas de presupuestos, y si bien es cierto que el proceso presupuestal o la presupuestación parecería algo pues sencillo de hacer, porque pues no es más que hacer proyecciones, la realidad es que creo que es algo más complejo y más en el entorno en el que estamos ahorita viviendo, el entorno tanto personal como de los negocios, ¿no?, a nivel económico. Y bueno, sustentados en que pues existen softwares específicos, especializados para, ¿no?, llevar el presupuesto, y no vamos a hacer de esto un tema en donde pues, a través con este software, pues vamos a hacer cosas interesantes con Excel. Mi idea no es que ustedes darles un modelo como tal, yo soy ahí como muy claro, no busco el decirles, pues miren, este es el modelo y ustedes aquí metan la información. ¿Por qué? Porque variará. Siempre he creído que quien modela en Excel, pues lo modela conforme a sus necesidades, ¿no? Entonces, proporcionarles un modelo y decirles, esta es la receta para que... No, creo más bien darles a ustedes la base, es lo más importante, para que de ahí ustedes puedan desarrollar este modelo en Excel. Sin embargo, pues bueno, estaremos haciendo ejercicios y cosas en Excel que les van a servir muchísimo para sentar las bases de lo que puede ser su presupuesto, ¿sí? Pero sobre todo pensando en que pues el resultado final que esperamos del presupuesto no es tan solo un tema de pues proyectar estados financieros, ¿no?, sino realmente poder pues tener esta sensibilidad para la toma de decisiones en cuanto a temas de utilidades, en cuanto a temas de necesidades de financiamiento, ¿sí?, ante el ajuste o el cambio de ciertas variables. Indicadores de desempeño KPIs. Quiero comentarles un poco acerca de lo que vamos a estar viendo. Vamos a introducir el primer día algunos principios importantes, definiciones de diferentes líneas de pensamiento. No solo voy a dar de una. En algún momento del taller les voy a volcar toda la documentación o de lo que yo considero importante para el tema de indicadores en general. Vamos a hablar de sus características, como les digo, definiciones de varias líneas de pensamiento, definiciones formales. Hay un tema que agregué de algunas líneas de pensamiento importante acerca de lo que estamos viviendo relacionados con el KPI, desde la óptica del KPI, obstáculos para la introducción de las innovaciones en las empresas. Este tema, los indicadores en general, si nosotros queremos utilizarlos o crear valor dentro del negocio, pues obviamente los tenemos que introducir. Esto es, les voy a compartir algunos pensamientos y ideas de lo que puede en algún momento ser limitante para poder hacer introducciones en ese sentido de innovación en las empresas, como lo pueden ser las iniciativas de KPI.
vamos a estar trabajando las diferentes características de esta colección de indicadores. Vamos a hablar de una iniciativa, por ejemplo, asociada más al tema del Business Score, la línea de pensamiento de Kaplan y Norton, lo que significa Leading Lagging, algunos mitos asociados al desempeño. Introducimos un modelo para el desarrollo de KPIs. También vamos a ver un modelo de gestión de cambio que pueden utilizar, que pueden aplicar para poder, en ese sentido, hacer de esta iniciativa, fortalecerla o bien poderla introducir con éxito dentro del negocio o dentro del emprendimiento que ustedes realizan. Vamos a hacer algunos ejercicios y luego vamos a terminar en ese sentido con un marco de las características de los indicadores que debiésemos de tener, cuántos indicadores debiésemos de tener, cuál debiese ser un buen parámetro en función de lo que necesito medir, algunas recomendaciones, y ya para este día veremos si terminamos con las recomendaciones que tienen documentadas o podemos ir variando, por ejemplo, aspectos de más consejos, por ejemplo, para diseñar algún tipo de dashboard. Puedo compartirle algunos dashboards, ya sea en hojas electrónicas o en presentaciones, para que lo tengan ustedes y no tengan que arrancar de cero. Y vamos a hablar de gráficas para representación, por supuesto. En ese sentido, vamos a trabajarlo de esa manera. Pero ya veremos si hacemos ejercicios con las gráficas, o sea, prácticos, o bien ya les puedo dejar estos de tareas o de lineamientos y ejemplos de cuadros de control o de dashboard en términos de gráficos para que ustedes puedan trabajar. Evaluación de proyectos de inversión. El tema que hoy nos ocupa es el tema de evaluación de proyectos. Más importante, con los cálculos que estuvimos determinando y haciendo, llegamos a entender lo que significa el valor del dinero a través del tiempo, desde el punto de vista financiero, no desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista financiero, yo tengo la oportunidad de invertir mi dinero, ¿verdad?, a donde sea, a la tasa que sea, y dentro de N tiempo ese dinero va a crecer, poquito, mucho, lo que ustedes quieran, ¿verdad?, pero va a obtener un rendimiento. Ese valor del dinero a través del tiempo lo provoca la tasa de interés, que es el costo del dinero. El costo del dinero por usar dinero ajeno, o el costo del dinero que me paga a mí una institución financiera por la inversión de capital que yo hago. Entonces, llegamos a la conclusión que no es posible hacer comparaciones ni con ningún tipo de operación con cantidades de dinero que se encuentran en distintos puntos del tiempo, ¿ok? Todos los tenemos que poner en un solo momento para encontrar sus equivalencias y de ahí poder hacer suma, resta, lo que ustedes quieran, o comparar si es positivo, si es negativo, es mayor que cero, menor que cero, como ustedes lo quieran ver, ¿verdad? Y poder tomar una decisión. Al igual que el módulo pasado de cálculos financieros, el tema de evaluación de proyectos involucra el valor del dinero a través del tiempo, y los proyectos que aquí se evalúan son proyectos de largo plazo. Para nosotros, tomar decisiones importantes donde se involucra una gran cantidad de dinero, y más si es mía, me provoca temor, incertidumbre, tengo que hacer ciertos cálculos, utilizar ciertas herramientas y tomar decisiones. No es tan fácil disponer de una cantidad de recursos importantes, ya sea propios o financiados o de alguna empresa, para llevar a cabo un proyecto, ¿verdad? Todos esos factores lo involucra lo que es el tema de evaluación de proyectos. El éxito o el fracaso de un proyecto va a depender, en la mayoría de los casos, del grado de la evaluación. Una evaluación al ahí se va, pues el resultado va a ser al ahí se va. Una evaluación con un mayor grado de profundidad, de un mayor grado de certeza en la información incluida en el modelo de la evaluación del proyecto, pues obviamente nos va a dar un poquito más de claridad y de certeza en los resultados esperados. ¿Ok? Cuando hablamos de evaluación de proyectos,
estamos considerando varios conceptos, entre ellos la salida de dinero por la inversión inicial y posteriormente aquella recuperación de dinero vía a través de los flujos de efectivo de operación. ¿Ok? Y considerar como evaluación de proyectos de inversión. ¿Ok? Primero, ¿qué es inversión? Para nosotros lo que tenemos que tener muy, pero muy claro es considerar todo aquel sacrificio o desembolso económico que hace una persona, cualquier tipo, físico o moral, con el objeto de generar o de recibir beneficios en el futuro y que sean cuantificables. Que los beneficios no sean una palmadita en el hombro o un aplauso, sino más bien que yo vea un beneficio cuantificable. Y que este beneficio cuantificable esperemos que dure por más de un año. Principalmente, si yo estuviera considerando la compra de una maquinaria, pues el total del sacrificio económico o total del desembolso económico va con todo lo que se requiere para echar a andar esta maquinaria, este proyecto. Como puede ser el costo de la maquinaria, el flete, gastos de importación, si lo importé del extranjero, ¿verdad? Los seguros que pagué, los gastos de instalación, las modificaciones a las instalaciones actuales para dejarlas apropiadas para la maquinaria o el equipo que estoy echando a andar, el startup o todas las pruebas que yo hago necesarias antes de arrancar, los ajustes, todo ese tiempo, todo lo que se le paga a los de la empresa que me vendió el equipo, etcétera. Más adicional, en ciertos casos, cuando se requiere invertir en lo que se conoce capital de trabajo. Si deseas informes, llama al teléfono 818-335-4755. En contacto con el licenciado Radamés Valdés, envía un mensaje de WhatsApp al 812-353-5256 o un correo electrónico a rvaldez@intercapa.com.mx. Visita nuestro sitio web www.intercapa.com.mx. Programa de capacitación de Intercapa, la experiencia del saber y Econofinanzas, fundamenta tus decisiones.